Bienvenidos de nuevo. Estamos hablando sobre marketing. John, ¿cómo podemos diferenciar el marketing que conocemos tradicionalmente a la nueva forma de mercadeo o marketing que estás proponiendo? How can we actually differentiate the marketing, the proposal marketing that you're establishing from the traditional marketing that we all know? Well, I think first one would have to consider what is traditional marketing. Yo creo que lo primero que tenemos que considerar es qué es el mercadeo tradicional. And it's a good question because in most companies that are small to medium in size, Porque es una muy buena pregunta porque la mayoría de compañías que son medianas, grandes en tamaño, pequeñas, medianas, most of these organizations only use 1 to 3 communication mediums to be able to speak to their market. la mayoría de estas compañías usan los mismos 2 o 3 maneras o medios para comunicarse con su mercado. So what I'm saying is that the marketing principles that have been around for many years have always worked. Entonces lo que estoy diciendo es los principios de mercadeo han estado por muchos años y siempre han funcionado. But the problem is many organizations, especially small to medium, they actually copy what the rest of the competition is doing, and this is based on research. Pero lo que estoy diciendo es que la mayoría de compañías, especialmente pequeñas a medianas, siempre lo que están haciendo es copiando otras compañías. Entonces ahí es donde empezamos a ver el So problema. my definition of traditional marketing Entonces mi definición de mercadeo tradicional is where organizations use a limited paradigm or use limited ways of actually talking to the market with the right message, using the right media. es cuando las empresas están empezando a usar el mercadeo de una manera limitada para transmitir lo que es su mensaje, para ir a su mercado y usar los medios. But anything that we actually educate our clients on, I don't believe is new. Entonces, lo que nosotros enseñamos a nuestros clientes no creo que sea algo nuevo, But it's just demonstrating a greater exposure to what has always been available pero es mostrar una más grande exposición a lo que siempre ha estado disponible. and to think differently about the market, Y empezar a pensar diferente acerca de lo que es el mercado, the ultimate message that they're communicating, el mensaje que ellos quieren comunicar. and lastly, Y por último, one of the more than 200 ways, what are one of the 200 ways that you can communicate that message ¿cuáles son esas maneras que incluso pueden ser hasta 200 diferentes maneras de comunicar ese mensaje, different to the competition? diferente a la competencia? ¿Cuáles son los problemas que más se encuentran las empresas en el momento en que van a mercadear un producto o un servicio? What are the main problems that companies normally face when they are going to market a product or a service? What is the main problems that they find? I think it boils down to there's a number of answers. I'm smiling because there's a number of answers, Estoy sonriendo porque hay un número de respuestas para esto. and maybe because I'm passionate about marketing, I'm gonna give this answer. Y de pronto porque yo estoy apasionado acerca de mercadeo voy a dar esta Se respuesta. nota, se But nota. I do believe a lack of understanding regarding marketing, Pero yo creo que es falta de entendimiento acerca de mercadeo and I'm going to say this: a lack of confidence in the product or the service when communicating that. y diría también que la falta de confianza en el producto o en el servicio en el momento de comunicarlo. Let me give you one example. Permíteme darte un ejemplo. Having worked with some companies, Habiendo trabajado con diferentes I compañías, talk about sowing before reaping. yo siempre hablo acerca de sembrar antes de recoger. In other words, En otras palabras, give something at the beginning dé o entregue algo al principio to gain something at the end. para obtener algo al final. But when you talk to people about that concept, Pero cuando uno le habla a las personas acerca de ese concepto, they don't see the long-term benefit, or some people don't see the long-term benefit, algunas personas no ven como el beneficio a largo plazo, because they have what's called a transactional mindset. porque ellos tienen más que todo una mentalidad transaccional. Somebody wants the product, Alguien quiere el producto, we try and sell them, nosotros tratamos de venderlo, even reduce our price Aún- to make us more flavorsome. aún tratar de reducir el precio para tratar de hacerlo como más llamativo. Pure transactional sale. Es simplemente una venta transaccional. But again, there's not time here to talk about the many other benefits that could be used Pero nuevamente no hay suficiente tiempo aquí para hablar de los muchos otros beneficios que podríamos usar and experienced y experiencia. if you sow at the front end Si uno siempre siembra or give at the beginning siembra al principio to gain at the end. para obtener al final. Interesante. Ahora, ¿cuáles son las mejores maneras de establecer un mercadeo o un marketing en una empresa? Pasos básicos, mejor dicho, consejos sencillos para que se pueda crear un proceso de mercadeo efectivo en una empresa. What would be the best advices or tips, simple tips that you can give to actually establish a good marketing in a company? Something that can be simple, can be easy done.
Again, I'll pull back to the basis of all good marketing. Nuevamente, yo me volvería todo al principio del mercadeo básico. Number one is to ensure that the market that you are wanting to attract is absolutely clear and defined. Número uno sería que el mercado que tú quieres enfocarte esté absolutamente definido. And then once you've established your market, you need to understand the categories within just that market. Y una vez que entiendes cuál es tu mercado, establecer cuáles son las categorías dentro de ese mercado. Segmentar. Correcto. The second thing is the message. Lo segundo es el mensaje. And talking about what are the overall outcomes, or what are the overall the greatest consequences of someone to choose your product or your service. Es como definir cuáles son las grandes consecuencias o los resultados de que alguien escoja tu producto o tu servicio. It could be based, this is not necessarily price. No necesariamente tiene que ser el precio. In fact, if your marketing's done well, De hecho, si tu marketing está hecho muy bien, price should not be the greatest consideration of the customer. el precio no debería ser la más grande consideración que tenga el cliente. So we're talking about unique selling proposition, Entonces estamos hablando de una preposición única de ventas, guarantees, and a garantías range of other commercial consequences or benefits for the customer. y muchos otros beneficios comerciales para el cliente. And the last thing again is the media that you use to communicate to that market with the right message. Y lo último sería cuál es el medio que nosotros usamos para comunicarnos a ese mercado con el mensaje correcto. Pues como ustedes están escuchando, este tema es muy apasionante. Vamos a un breve corte comercial y ya regresamos.